A 50 años, del Departamento de Filosofía de la UAM. Pues yo estudié letras hispánicas, aunque en realidad mi vocación era más bien de arquitectura y artes plásticas. Pero bueno, pues en su momento por razones familiares no pude optar por estas carreras. Y en los últimos años del bachillerato empecé a frecuentar la biblioteca de la escuela donde estudiaba. Y bueno, me di cuenta que había un mundo ahí que conocer. Y bueno, pues mis intereses se fueron reorientando hacia eso, ¿no? De hecho, yo los primeros años del bachillerato los hice en ciencias exactas, pero bueno, pues ya después tuve que revalidar materias para poder optar por la carrera de letras hispánicas. Llego en un momento en el que había terminado ya mis estudios de doctorado, estaba haciendo la tesis en ese momento y bueno, pues empecé a buscar opciones profesionales. Aunque ya tenía experiencia trabajando, había trabajado ya en la Universidad Veracruzana, había trabajado en el Instituto Cultural Helénico, también en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues quería una opción que se pareciera más a la vida universitaria que yo había tenido en Jalapa. Yo estudié en la Universidad Veracruzana y bueno, pues era una universidad pequeña, de grupos pues reducidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la UNAM no me daba eso. La UNAM, los grupos eran inmensos, ¿no? En relación con lo que yo conocía, quería una universidad más familiar, donde todo fuera más cercano. Y bueno, pues en esta exploración llegué a la UAM. Y bueno, pues en cuanto tuve la oportunidad de concursar por una plaza, lo hice. Y bueno, pues ya llevo aquí más de 20 años trabajando en esta universidad. Bueno, yo creo que ha habido muchos cambios, ¿no? En general, para bien. Se ha ampliado la matrícula, eso ha generado nuevos retos, ¿no? Se ha ampliado la oferta de bienestar social para nuestro alumnado, ¿no? Con pues diversas instancias, ¿no? Que tiene que ver desde servicios de dentistas, servicios médicos, ¿no? Deportes. En los últimos años creo que la UAM es percibida más pues como un espacio de desarrollo intelectual que propiamente como una universidad a donde uno llega a estudiar. Y eso también ha propiciado que haya pues más cine, ¿no? Que haya más eventos, más teatro. Pues al final creo que no solo a la zona geográfica, sino al estudiantado que a veces viene de zonas aledañas o incluso muy lejanas, pues les estamos proporcionando una experiencia cultural que va más allá del trabajo docente en aulas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un espacio mucho más convivial de lo que era cuando yo llegué a trabajar aquí. Lo que veo es como pues una perspectiva de enriquecer la universidad, ¿no? Y de enriquecer al alumnado, ¿no? Con otras experiencias, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy positivo ver al alumnado no nada más como ese alumnado que viene, toma sus clases y se va, sino como ese alumnado que viene, toma sus clases y se queda, ¿no? Y socializa y encuentra pues vías de comunicación con otro estudiantado, ¿no? Que bueno, que se enriquece. Y para eso, por ejemplo, algunos elementos arquitectónicos, ¿no? Que han ido implementándose en estos 20 años que llevo trabajando aquí, pues son áreas verdes que no había, son espacios con sombrillas y sillas, que a lo mejor parece pues muy tonto, pero contribuye muchísimo a que se fortalezca este sentido de pertenencia a la universidad y creo que eso también redunda al final en que pues en las aulas el aprendizaje se desarrolla de una mejor manera, ¿no? Al final no solo se trata de crear estudiantes, sino que se trata de crear ciudadanos, ¿no? Ciudadanas que tengan un sentido de mayor responsabilidad con el otro, ¿no? Y creo que eso se logra mucho en este plano de ver la universidad como un espacio de convivencia. Hay muchísimos, pero tengo uno muy presente y que tiene que ver con cuando me di cuenta del propósito de mi vocación. Y bueno, pues hace ya varios años, ¿no? Llevé un seminario de tesis y bueno, pues las alumnas que estaban ahí, los alumnos que estaban en este seminario, terminaron sus investigaciones, terminaron sus tesis, las presentaron, pero en particular una de las compañeras que terminó su tesis me dijo, doctor, en este momento no voy a poder imprimir la tesis y presentarla porque bueno, pues falleció su padre, había tenido problemas familiares graves, ¿no? Y me pidió pues, un periodo de gracia, yo le dije que sin ningún problema. Y 3, 4 meses después llegó, me dijo, oiga, pues mi hermano ya me apoyó económicamente para publicar la tesis, ya está lista, me la entregó.
Y bueno, pues muy bien, ¿no? 6 meses después se presentó otra vez en mi oficina, me saludó y me dijo, oiga, doctor, si yo lo invitara a una reunión, ¿usted asistiría? Le dije, bueno, pues yo encantado, ¿no? Muchas gracias por pensar en mí. Me dijo, no, no, pero una reunión es un lugar lejos, es en Chalco, es una zona fea, me da mucha pena, pero bueno, sin ningún problema yo asistiría. Además, Chalco para mí, por razones personales, salgo por ahí para visitar a mi familia en Jalapa, etcétera. Entonces yo voy con mucho gusto. Me invitó y me invitó porque le iban a hacer su fiesta de graduación. Y yo pensé que iba a ser un evento familiar, pequeño, ¿no? No, no fue así. Cuando llegué, la calle donde vivía estaba cerrada, el taller mecánico de esa cuadra habían desalojado todos los vehículos para hacer la fiesta en el taller mecánico y me di cuenta que no era un evento familiar nada más, era la primera universitaria de toda la cuadra que se había titulado y bueno, pues toda la gente, ¿no? la apoyó, ¿no? Entonces fue un evento muy bonito y ahí me di cuenta un poco de mi vocación docente que no terminaba, digamos, pues en dar mis clases y en hacer lo que tenía que hacer, sino que terminaba realmente cuando estas personas tenían un sueño y lo cumplían, ¿no? Y bueno, pues yo y todo el profesorado habíamos contribuido para eso, ¿no? Entonces es un recuerdo que me ha orientado en los últimos 20 años respecto a lo que es mi labor, ¿no? Que es pues ayudar a la gente a cumplir sus sueños de muchas maneras, ¿no? Que en mi vida académica he leído mucho, ¿no? Hay muchos autores que disfruto, pero en realidad recuerdo profesores y profesoras que me orientaron en mi vida docente, ¿no? Y bueno, pues hice una licenciatura, una maestría, un doctorado, muchos diplomados, pero recuerdo en particular clases que me inspiraron mucho, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, con José Luis Martínez en la Universidad Veracruzana, ¿no? Homónimo de José Luis Martínez, el investigador con reconocimiento nacional e internacional, y que, bueno, pues fue una clase que creo que hoy me ayuda mucho porque de alguna manera me dio muchas herramientas para mis clases en la actualidad, ¿no? En la Universidad Veracruzana también tuve la oportunidad de tomar un curso con la profesora Carmen Marín. En ese momento era una profesora invitada de la Universidad de Nueva York, ¿no? Puertorriqueña ella, y bueno, me dio muchas pautas para mi actividad docente, ¿no? Entonces, realmente ha sido más las personas que me han inspirado que los libros. Y eso me llena mucho porque al final pues estamos hablando de algo más vital que es la vida, que propiamente no algo menos que son los libros, ¿no? En el doctorado tuve profesores de mucho nivel, yo estudié mi doctorado en el Colegio de México, pero bueno, en particular el profesor Walter Miñolo, que era profesor invitado, cuando yo llegué a su clase, él se dedicaba a estudios culturales y yo justo en ese momento pensaba que los estudios culturales no eran la ruta correcta, y cuando hablé con él y dialogamos, de alguna manera fue muy convincente en sus argumentos, ¿no? Él, por ejemplo, apostaba que había que abrir el canon de la literatura. Y yo le dije, bueno, pero pues ahora justamente acaba de publicarse el canon occidental de Harold Bloom. ¿Qué opinas al respecto? Porque pues iba en sentido contrario, ¿no? Y Walter me miró así con condescendencia y me dijo, bueno, pero no se te olvide que Harold Bloom, pues era un outsider dentro de la Universidad de Harvard donde trabaja, y que bueno, pues él era judío y que su primer libro es sobre cábala y literatura, ¿no? Entonces, si bien hoy habla de la centralidad del canon, él no estuvo en el centro del canon y ha habido un desplazamiento, ¿no? Entonces, claro, pues un argumento de mucho peso que me hizo recapacitar, ¿no? Sobre muchos aspectos. Entonces, sí, para mí creo que ha sido más la inspiración que he encontrado en profesores y profesoras que me han dado pautas y que luego eso pues se traduce también a la vida, ¿no? Soy papá de 2 hijos, de 2 niños, de una niña, y pues la docencia no se queda en las aulas, ¿no? También a veces uno la lleva a la casa. Bueno, mis proyectos de investigación han crecido un poco al amparo de mi docencia, de mis clases. Entonces, en este momento tengo 2 líneas importantes de investigación y una de ellas es la literatura española, ¿no? Cuando yo empecé mi trabajo aquí, yo era medievalista, pero bueno, pues en una licenciatura de Letras Hispánicas hay muchas otras necesidades y empecé a orientar esas necesidades, ¿no? Y empecé a orientar mi investigación en función de eso, ¿no? Por ejemplo, en medievalismo pues es un área de mucha especialización,
pero yo tenía tesistas aquí que no podían darse el lujo de viajar a Madrid para ver un manuscrito, que no podían pues ir a bibliotecas internacionales para realizar una investigación. Entonces eso de alguna manera me obligó a poner los pies sobre la tierra y a orientar mis investigaciones a la literatura mexicana, ¿no? Esto yo nunca lo hubiera pensado en la licenciatura, pero bueno, ya en mi trabajo docente fue obligatorio, fue mandatario que yo me dedicara también a literatura mexicana. Y bueno, pues ahora mi otra gran línea de investigación es poesía mexicana contemporánea, ¿no? Hoy mismo, por ejemplo, estoy preparando un libro sobre el poema extenso en México. Y bueno, pues en buena medida esas hipótesis que yo tengo en ese libro las he ido presentando en algunos cursos que he ido dando aquí, en el Colegio de San Luis, donde di una especie de diplomado dentro de la cátedra que tienen ellos. Ya, bueno, es un libro que hace una historia del poema extenso en México y del poemario en el último siglo, o en los últimos 2 siglos, siglos XX, XXI. Y bueno, la idea ha sido revisar sobre todo el canon, ¿no? Y, por ejemplo, hacer planteamientos que intenten pues renovar lo que se ha dicho, ¿no? Creo que en la crítica literaria mexicana tiende mucho a haber como una sacralización de ciertos temas y de ciertos autores. No diré autoras, porque en general son autores los que se sacralizan, y creo que es muy necesario hacer una revisión ya de muchas cosas, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, Muerte sin fin, pues es uno de los poemas canónicos, ¿no? Del poema extenso mexicano, pero que tuvo muchas derivaciones porque muchos autores lo leyeron, se sintieron inspirados e intentaron rivalizar con él, ¿no? Pero en el libro, por ejemplo, un capítulo muy importante va a ser el de las autoras, ¿no? Que leyeron Muerte sin fin y que al buscar otras opciones, pues han creado formas nuevas de narrar, ¿no? Por ejemplo, Rosario Castellanos tiene 2 poemas extensos, cuando ella era todavía muy joven, no estamos hablando de una Rosario Castellanos de 20, 23 años, ¿no? Y escribe poemas que ella después, de forma muy autocrítica, señaló como poemas fallidos, inspirados en Muerte sin fin. Sin embargo, son poemas muy interesantes porque hacen una radiografía de la sociedad mexicana de ese momento y de una forma de ver a la identidad femenina muy particular que después pues, va a ser muy influyente para los últimos 25 años del siglo XX y los que corren del siglo XXI, ¿no? Entonces, de alguna manera fueron poemas que si en su momento no fueron notados e incluso su autora dijo, bueno, pues son poemas que son fallidos, ¿no? La realidad es que fueron muy influyentes para los últimos 25 años del siglo XX, ¿no? Hay varios poemas importantes que estoy trabajando y que revisan, por ejemplo, el tema de la creación literaria, que es muy importante para Muerte sin fin, lo revisan desde parámetros muy diferentes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las urgencias de un Dios, poema muy importante, muy interesante, que parecería incluso por el título religioso, pero en realidad lo que está haciendo es ver el proceso de creación desde el sujeto gestante, ¿no? Desde cómo lo ve una mujer, ¿no? Cómo lo ve, cómo se puede revisar el tema de la creación, no desde la perspectiva abstracta del varón, ¿no? Para el cual es una idea, sino ya desde la perspectiva de un sujeto gestante que realmente tiene la capacidad y la posibilidad de dar la vida, ¿no? Entonces, bueno, estas revisiones creo que van a ser muy, muy relevantes y nos permiten pues ubicar las obras en un canon mucho más realista, ¿no? Y sobre todo pues mi interés es no seguir repitiendo temas o ideas que pues están muy afincadas en la literatura, en la crítica literaria, pero que no necesariamente son correctas, ¿no? Bueno, en este momento yo espero todavía que mi mayor legado esté por venir, pero ya digamos, desde hace pues casi 10 años trabajo con un grupo de investigación que está radicado en Alicante, pero es un grupo de investigación internacional, ¿no? Y hace 2 años, justamente con Mario Garvin, bueno, de una universidad europea, nos reunimos, ¿no? Para publicar una edición crítica del cancionero de romances de Martín Nucio, un cancionero muy importante de 1546 que se había editado, pero no se había hecho una edición crítica, ¿no? Bueno, pues yo creo que es un libro muy importante para la filología en general, tanto por ser un modelo de edición crítica como por la información directa que contiene. Y bueno, eso nos permitió a Mario y a mí durante unos 7 años publicar varios artículos donde logramos darle un giro
a la investigación que se realizaba alrededor del romancero, ¿no? Entonces, realmente lo que hacemos es ver el romancero como un género de la imprenta, como un género editorial, y bueno, pues ver las distintas opciones que a lo largo del siglo XVI y luego XVII fueron encontrando los impresores para ofrecer más opciones de venta, ¿no? Entonces, pues le hemos dado un giro a lo que se creía sobre el romancero y lo hemos arrebatado de esa idea de que era una tradición folclórica para ver ya cómo en realidad los impresores solicitaban, por ejemplo, a autores anónimos, en algunas ocasiones, que escribieran romances. Yo creo que el principal reto que tiene que afrontar la UAM no es en el área de investigación, no es en el área de su captación de alumnos y alumnas, yo creo que es en el área de su imagen. Creo que la UAM es una universidad muy importante a nivel nacional, con muchos reconocimientos, ¿no? Tenemos un número muy importante de profesores, de profesoras en el Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, son muchos méritos, no los voy a enlistar ahora, pero lamentablemente no hemos logrado que eso trascienda a la opinión pública y que eso se conozca en la opinión pública. Entonces, creo que justamente un área de oportunidad muy importante para la UAM es que su imagen institucional se defina y una vez que esté definida, se conozca en el espacio público, porque bueno, pues lamentablemente hoy por hoy, ¿no? Sigue siendo la Universidad Nacional Autónoma de México un referente y eso está muy bien, pero creo que hace falta tener una vía de comunicación con la sociedad por parte de la UAM, para que la UAM sea el referente que ya es, pero se extienda, digamos, en la opinión pública. Creo que ese es nuestro reto y un área de oportunidad que seguramente vamos a afrontar, ¿no? Pero que hasta el momento pues ha quedado pendiente, ¿no? Bueno, es una universidad joven, ¿no? Parece mucho tiempo dicho así, pero es una universidad joven que se funda con un modelo educativo distinto a todas las otras universidades, que tiene programas también muy jóvenes y que además en estos 50 años ya se han revisado varias veces, ¿no? Entonces creo que pues el mensaje es que estamos aquí y que tenemos mucho que dar y que bueno, pues lo que estamos dando lo estamos dando de cara al futuro y no al pasado, ¿no? Creo que eso es muy importante. El hecho de que sea una universidad joven no es una falta de mérito, sino al contrario, pues estamos trabajando para el futuro, ¿no? Yo creo que una sociedad lectora es una sociedad crítica, es una sociedad difícil de manipular, es una sociedad que puede tomar decisiones informadas. Creo que seríamos una mejor sociedad si hubiera más lectores, más lectoras. Creo que una sociedad lectora es una sociedad informada, es una sociedad útil, es una sociedad que toma mejores decisiones, ¿no? Y bueno, muchos de nuestros problemas como sociedad se arreglarían con educación. ¿Qué brindan los libros? Sean los de ficción, sean los libros académicos, sean los libros, cualquier libro de verdad, ¿qué brinda? Pues brinda conocimiento y la oportunidad de pensar mejor, ¿no? Yo creo que a mí me ha definido mi vocación de servicio, ¿no? Yo cuando me presento al estudiantado el primer día de clases, siempre les digo que bueno, yo soy un trabajador del Estado, ¿no? Y en esta universidad yo soy tan importante como la persona que nos ayuda a limpiar los baños, la persona que nos ayuda a la administración, a que las calificaciones estén donde tienen que estar, ¿no? Me veo como un servidor público. Y ese servidor público pues tiene vocación de servicio. Entonces yo he ido cambiando, por ejemplo, mis metodologías de análisis en función de las necesidades del estudiantado y en función, sí, pues de las necesidades internacionales, ¿no? Al final en 20 años pues ha habido muchos cambios de sistemas de análisis literario y he ido aprendiendo en función de las necesidades del estudiantado, porque no veo al estudiantado como alguien que tenga que repetir lo que yo le digo, sino como un sector que yo tengo que preparar para los siguientes 10 años. O sea, los 10 años previos míos no deben de ser relevantes, ¿no? Debe ser relevante los siguientes 10 años del estudiantado. Entonces, pues en ese sentido yo me he tenido que actualizar, he tenido que incursionar en nuevas disciplinas, en nuevos enfoques, ¿no? Teóricos, pues para que el alumno esté preparado y cuando salga, lo que ellos tengan que ofrecer, pues tengan posibilidad de diálogo con quien está allá afuera, ¿no? Bueno, yo he estado 20 años en la UAM, ¿no? La UAM me ha dado 20 años de desarrollo profesional, ¿no?
de desarrollo personal, porque también mis hijos, mis hijas, pues han crecido al amparo, ¿no?, de este trabajo y de lo que yo tengo aquí, de muchas cosas. No solamente hablamos de economía, ¿no? Hablamos de flexibilidad de horarios, hablamos de posibilidad de venir a las aulas, ¿no?, con mis hijos en los momentos en que han tenido alguna enfermedad y no ha habido quien los cuide, ¿no?, de venir con ellos, de sentarlo en un aula universitaria. Con alguno de mis hijos he venido incluso a exámenes doctorales y ha estado allá al fondo de la sala, ¿no? Entonces, pues nada, la universidad no es solamente una instancia laboral, ¿no? Es una casa, ¿no? Una casa abierta al tiempo, ¿no? Que es un lema que para mí sí ha sido, pues, real, ¿no? Ha sido una casa abierta a mi desarrollo profesional, a mi desarrollo como papá, a mi desarrollo como persona, ¿no? Cuántas generaciones he visto aquí de alumnos y alumnas pasar y ver cómo se convierte poco a poco en mis colegas, ¿no? En este momento, en aulas, me encuentro con personas a las que yo les di clase en su momento y que hoy son mis colegas y pues me da mucho orgullo, ¿no? Entonces, pues eso, la UAM es una casa, para mí ha sido una casa abierta al tiempo, ¿no? Y pues en ese sentido ha sido un lugar para crecer y no solo yo, sino la gente a mi alrededor.